Vamos. Bien, buenos días, doctora García, bienvenida nuevamente. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 269, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza laboral para la primer circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Presentamos nuevamente a la doctora Nancy Bielma y al doctor Carlos Aldao Sapiola como jurados de este concurso y los acompaña de manera presencial ahí en el piso el consejero Sepúlveda y la consejera Paz. Bueno, doctora, usted sabe que tiene 15 minutos, ¿sí? Para exponer el tema que ha elegido. Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando termine, el jurado le hará las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, adelante y suerte, doctora. Bueno, el tema que yo elegí para exponer hoy es la discriminación y específicamente la discriminación como causal de despido, ¿sí? Cuando nos referimos a discriminación, sus bases se encuentran o su raíz se afinca en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Específicamente, nuestra Constitución no establecía desde sus inicios el concepto de discriminación en sí. Fue incorporado a partir de la reforma operada en el año 1994, donde, por ejemplo, en el artículo 43 facultó para interponer acciones de amparo contra actos que se estiman discriminatorios y más palmariamente lo advertimos con la incorporación en el artículo 75, inciso 22, de los tratados internacionales, ya sea en su primer párrafo o en el segundo, dándole jerarquía constitucional a algunos sobre en realidad a los convenios o tratados que versan sobre derechos humanos y jerarquía supralegal a otro tipo de normas internacionales. Dentro de los tratados que versan sobre derechos humanos, si bien el artículo de la norma los menciona, podemos mencionar obviamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional, el PIDESC, el Pacto de Derechos Civiles y Económicos y, Económicos y Sociales, eh, los convenios contra discriminación racial, contra la discapacidad, contra la niñez. Y a partir del año 2022 también la Argentina incorporó en la Convención contra toda forma de discriminación contra los adultos mayores. Contamos también, obviamente, con el convenio 190 de violencia en el mundo del trabajo, violencia y acoso. Y en cuanto a normas específicamente de la Organización Internacional del Trabajo, encontramos el convenio 111 contra que prevé, en realidad, regula la discriminación en el empleo y en la ocupación, el convenio 100 en cuanto a la igualdad de la remuneración, también, bueno, a nivel de derechos sindicales también, el convenio 87, el convenio 98. En rigor, todas estas normas o este nuevo bloque constitucional conformado, lo que hace o ha repercutido en el Estado argentino para promover medidas de acción que reconozcan la igualdad y prevean sanciones, o no sanciones, sino actuaciones para erradicar la discriminación, los actos discriminatorios en todos estos órdenes. Tanto el principio de igualdad como el principio de no discriminación ostenta, conforme lo ha dicho la Convención de Derechos Humanos y nuestra Corte Suprema de Justicia lo ha afirmado, carácter de jus cogens. ¿Qué implica esto? Que es una normativa internacional mínima sobre la cual los estados no pueden traspasar y a la vez tiene un carácter disuasivo en el sentido de que cualquier contrarias, o sea, que si los estados contrarían estas normas, ya sea por acción o omisión, pueden llegar a ser pasibles de ser condenados por delitos internacionales. Más allá de que esta incorporación de este nuevo bloque, de este nuevo paradigma convencional, como se le denomina, ocurrió en el año 1994, a nivel de jurisprudencia local, pasó un tiempo, ¿sí? Y sobre todo en nuestra materia, en derecho laboral, nuestra Corte Suprema de Justicia empezó a reconocerlos de manera explícita en derecho laboral a partir del año 2004, lo que algunos doctrinarios denominaban la primavera del derecho laboral, con los casos tan conocidos por todos, Bisotti, Milone, Castillo, Aquino y toda una saga de fallos que los precedieron, Varela, Ate, Rossi, Salguero, Salguero del 2023, uno de los más recientes, podríamos decir.
Y en cuanto a derecho interno, la discriminación per se, nuestra ley de contrato de trabajo, la ley 20.744, desde sus inicios, en el año 1974, contaba con la prohibición de actos discriminatorios, ¿sí? Ya lo había establecido. El artículo 17 establecía la prohibición contra todo acto de discriminación motivado en algunas determinadas causales: raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión política o gremial. Incorporaba la edad. ¿Por qué destaco la edad? Porque es una situación que después no ha sido incorporada actualmente. Y también encontramos, podríamos mencionar el artículo 81, que establece la obligación a los empleadores de dispensar trato igualitario tanto a hombres y mujeres en el marco del contrato de trabajo. Eh, Básicamente, estas normas tienden a reglamentar el artículo 14 bis cuando establece, cuando refiere a esta dignidad y trabajo equitativo, ¿sí? Otras normas también mencionan la discriminación. Podría mencionar la ley 25.212, que establece infracciones administrativas, graduando los actos, ¿sí? Las infracciones, perdón, desde leve hasta muy grave, y cuando advierta actos de esta naturaleza, establece sanciones, multas económicas en base a un estándar, considerando, creo, el salario mínimo vital y móvil hasta un 2000%, algo así. Lo cierto es que, y en caso, por ejemplo, de advertirse su reiteración, de hacer una inspección, advertir que se ha reiterado en estos actos, prevé hasta la clausura del establecimiento, con lo cual tiene un peso importante. También la ley de teletrabajo, la 27.555, regula los actos discriminatorios, prohibir, o sea, establece que no deberán eh, provocarse, prohíbe. La ley 26.485 de violencia también establece como dentro de sus objetivos es eh, eliminar si todo tipo de discriminación entre los hombres y las mujeres. En rigor, lo que se está intentando con toda esta normativa interna también es respetar y reconocer la igualdad de todas las personas humanas, ¿no es cierto? Específicamente en lo que se refiere al despido discriminatorio en la historia de nuestro país, en 1998, a partir de la ley 25013, se incorporó la figura de manera específica. El artículo 11 de esa norma establecía que ha notado, actualmente ha cobrado cierta actualidad, si se quiere, valga la redundancia, establecía la causal de despido, ¿sí? La discriminación como causal de despido por determinadas circunstancias: raza, sexo, religión, opinión política o gremial, también. Y lo curioso que mencionaba esta norma en su momento es que tarifaba, porque establecía un 30% en casos de advertirse y esta presencia de un despido motivado en una causal discriminatoria, establecía una sanción de un 30% de la indemnización por antigüedad. Y a la vez, otra curiosidad que incorporó aquella norma fue que la carga de la prueba de la motivación discriminatoria que se alegaba quedaba a cargo de la parte que la estaba alegando, valga la redundancia. Obviamente, en su oportunidad fue muy criticada por la doctrina laboralista y no tuvo mucho tiempo de vigencia, dado que en el año 2004 fue derogada por la ley 25.877, y generándose, en cuanto a la figura específica, un vacío en nuestra legislación. No obstante lo cual, nuestro país ya contaba con una norma, si bien de derecho común, para todos los actos de la vida de los ciudadanos, que es la ley 23.592, que a raíz de este vacío comenzó a ser más conocida, si se quiere, o más utilizada, sobre todo en materia laboral, que regula o prevé la prohibición de los actos discriminatorios. Específicamente, el artículo 1 menciona que se considera acto discriminatorio todo aquel que de manera arbitraria restringe, menoscabe o limite derechos constitucionales, y le da la facultad a la persona que se considere víctima de estos actos, perdón, de solicitar el cese inmediato, ¿sí? O la nulidad del mismo acto, además de solicitar los daños materiales y morales. Eh, a partir, reitero, de este vacío específico de la figura de la extinción en el marco del derecho laboral, comenzaron a iniciarse, obviamente, demandas alegando o fundadas en esta normativa.
La doctrina no fue en sus inicios muy amigable en su aceptación. Los mayores inconvenientes era si era trasladable o no al derecho del trabajo y sobre todo la extensión que podía llegar a tener por la especificidad que comprende la norma en cuanto al cese del actuar discriminatorio. Y en el año 2010, nuestra Corte Suprema de Justicia, a partir del tan conocido por todos caso Álvarez con Cencosud, sentó una doctrina donde de manera, en ese momento la Corte Suprema de Justicia estaba conformada por 7 miembros. De manera uniforme todos estuvieron de acuerdo o sus argumentos fueron contestes en cuanto a que la ley antidiscriminatoria era aplicable al derecho laboral. No obstante, hubo disidencia de 3, y la mayoría fue el voto que salió en definitiva, disidencia en cuanto al alcance de la reparación. La mayoría, no voy a entrar en detalles, creo que lo conocemos todos, pero básicamente lo que estableció, en base a todo este nuevo bloque constitucional, ¿sí? Es priorizar y analizar en esta balanza los argumentos. Obviamente los demandados eran la tensión que existía entre el derecho de propiedad, de libre contratación, de ejercer el comercio y la reinstalación de los trabajadores, que era la petición que estaba reclamando en ese momento. Ordenaron la reinstalación, entendiendo que era la que más se ajustaba al concepto de reparación integral o plena que establecen las normativas internacionales para este tipo de lesiones o ilícitos. Bueno, obviamente ese fue el voto que logró la mayoría. La minoría, en disidencia, también fundada en normativa internacional. En ese momento, el voto de la minoría estaba conformado por los doctores Lorenzetti, la doctora Gibay y la doctora Fayton de Nolasco. Entendieron que, si bien la normativa internacional prevé la reparación, y dentro de esa reparación una de las medidas que se dispondría sería retrotraer el acto, en este caso sería la reinstalación de los actores, em, entiende que debe adaptarse la solución a las condiciones del país, ¿sí? Al momento del país y sobre todo la tensión que avisoraba en cuanto a la estabilidad que presenta el empleo privado en orden a la estabilidad que regula el artículo 14 bis, específicamente el empleo público. Llegó a la conclusión de que en el caso de que perdón, en el caso de que el empleador no consintiera la reincorporación de los trabajadores, previó una indemnización agravada que análogicamente estableció en la que ya estaba fijada en la ley de contratos de trabajo para determinadas situaciones, como por ejemplo el causal por matrimonio o embarazo, y que estamos hablando de un año de salarios, que en rigor son 13 sueldos, incluido el SAT. En esta situación, esto fue el marco en cuanto a despido discriminatorio de nuestro país en ese momento. La Corte después fue incorporando y fortaleciendo este marco normativo en la causa Pellicoli un año después. Además de fallar en esta dirección, estableció lo que se conoce como un nuevo estándar probatorio, también después conformado con Salguero, siguió ampliando, eh, sobre todo en cuanto a que la, eh, se afincó básicamente en la carga de la prueba, en sentido que los actos discriminatorios generalmente no lucen de manera directa, no se aprecian tan fácilmente y es muy dificultoso para quien se considere agraviado, ¿sí? O en realidad lesionado por una motivación discriminatoria su prueba. Estableció por ello la Corte. Igual los tratados, la Convención también refiere a esta inversión de la carga de la prueba, pero inicialmente eh, eh, quitó peso en cuanto a la convicción que debe tener quien juzgue la causa, estableciendo que alcanzará a quien invoque un acto discriminatorio con la acreditación de hechos de manera indiciaria, pero que verosímilmente demuestren, obviamente que hay que valorarse la totalidad de la prueba que se incorpore en la causa, demuestren que esos hechos alegados como discriminatorios podrían haber ocurrido. Esta situación invertía la carga de la prueba, y el empleador, quien había decidido la desvinculación, estamos hablando de un despido directo, debía probar que en realidad esa extinción, ese distracto, esa ruptura contractual,
se encontraba motivada en otra causa que no se afincara en una motivación discriminatoria. Este fue el panorama. Bien, el junio del año Un segundo, le queda así. pasado, nunca vi el reloj, nuestra legislación incorporó la figura del despido discriminatorio. Básicamente amplió un poco la normativa del artículo 11 de la ley 25013 y estableciendo puntualmente que la ruptura del vínculo provocaría la extinción del contrato de trabajo. Toda esta evolución que yo quise marcar y es conocida por todos en realidad, lo que quería era más que nada demostrar cómo esta nueva norma, lo que parecería y está demostrando es una clara regresión de derechos y violaría los principios de progresividad que están reconocidos en tratados internacionales. Doctora, Bueno, ¿Cómo doctor, pasa el tiempo? Mire el reloj. doctor, Sí. yo le voy a pedir si me puede explicar, en materia de ley de riesgos del trabajo, el Ujú. método de la capacidad restante. Sí. ¿Sí? A ver, Tiene otro nombre también, a veces conocido como sí, método. Exacto. Balthasar, Exacto. o capacidad residual. Exacto. Bien, el baremo, los baremos, que son, eh, eh, establecen en realidad fórmulas para ponderar la discapacidad. No voy a entrar en el último baremo, sino en los anteriores. En cuanto a enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, baremo 658, ambos del 2009, establecen de qué manera deben fijarse la incapacidad en porcentuales, depende de las zonas en las que se produzcan, ¿sí? Y específicamente con relación al método de capacidad, lo que dispone es que a partir de la primera incapacidad, la más elevada, si hubieran otros eventos que también incapaciten al trabajador o trabajadora, los subsiguientes deberán, el porcentaje que resulte, que estime correspondiente, ¿sí? Por la minusvalía, deberá establecerse ponderando la capacidad que queda una vez deducido el primer siniestro, o sea, el primer porcentaje sobre la capacidad total obrera. Lo que o lo que tiende el baremo a evitar es que la sumatoria de las incapacidades de manera directa o lineal llegue a una capacidad total. Perfecto. ¿Cómo se incorporan los factores de ponderación? Los factores de ponderación, los baremos establecen que deben considerarse el factor de atribución, ¿sí? Por edad, por vinculación con la tarea y en caso de que existiera recalificación. Bien. Se establecen, una vez arrojado el resultado de la incapacidad, y porcentualmente, salvo la edad, que hay un criterio, sobre todo sustentado por la Cámara del Interior, que se aplica de manera directa. ¿Sí? Los otros dos se deducen porcentualmente del porcentaje total de incapacidad antes arribado, por decirlo de alguna manera. Al Bien. final. Le pregunto por si lo sabe, igual no estaba dentro del programa, respecto del nuevo baremo que todavía no entró en vigencia. ¿No Sí. sabe qué dice respecto del factor edad? Lo eliminé. ¿Cómo se suma? No, se suma de manera, espere, lo que elimina son los porcentuales, establece ponderaciones fijas, ¿sí? Y si bien el baremo empieza a operar a partir de febrero, pues establece a 180 días, respecto del factor edad, lo expone de manera directa. No recuerdo. No, pero igual no estaba dentro del programa, lo pone de manera porcentual. Porcentual. Bien. Doctor. Elimina un factor de ponderación, Ujú. Sí, pero no es la edad. Exacto. eh, es una pregunta de reflexión. Cuando hablamos de discriminación, y lo vinculo con el tema de religión, Sí. en general se piensa en la discriminación aplicada a las personas físicas, Ujú. trabajadores. Sí. ¿Puede haber discriminación sobre personas jurídicas? Entre personas jurídicas. No. Un empleador dice a todos aquellos que forman parte de esta persona jurídica, los trato de esta forma. A los que no forman parte de la persona jurídica, los trato de esta otra forma. La dignidad es un Hay derecho. una desigualdad de trato.
Sí, si vamos al Piensen en el derecho término, colectivo, piensen en el derecho colectivo. por eso, si hablamos de derecho priorista, sí, podría haber. Bueno, muy bien. Digo porque usted nombró el convenio 87 en la OIT. Sí. Entonces ahora pregunto, el sistema de unicato sindical Ujú. con personería gremial que le da a los sindicatos que tienen personería jurídica y personería gremial ciertos derechos, varios, no lo voy a enumerar, pero por ejemplo negociar colectivamente, Ujú. y que no se lo da a los sindicatos simplemente Simplemente, inscriptos, ¿no es discriminatorio? sí, no Con lo cual sería el sistema, discriminatorio. en su concepción, me está diciendo, corríjame, me está diciendo que hay una discriminación con el sistema de unicato sindical que le da Reconocimiento solo. a los... ¿Es así lo que me está diciendo? ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Muy bien, yo no tengo más preguntas. Lo pregunté porque usted nombró el convenio Sí, 87 que por habla de supuesto. libertad sindical. Sí, te voy a consultar respecto de los impactos de la ley bases. ¿Sí? La ley base ha tenido varios impactos. Si podés hacer un resumen de cuáles son esos impactos. Uno ya lo has analizado, por lo que Sí. te recién, pero hay otros. Sí. La ley bases ha modificado varias normas, varios institutos dentro del derecho laboral, de la ley de contrato de trabajo específicamente. Por ejemplo, en cuanto al periodo de prueba, sí, lo modificó, estableciéndolo que con anterioridad a julio, a 9 de julio del año pasado, el periodo de prueba era de 3 meses, ahora actualmente es de 6 meses, y brinda la posibilidad de su ampliación hasta 8 meses, depende de la cantidad de empleados que cuentan las empresas, en caso de que sean pymes o micropymes, y hasta poder extenderlo hasta un año, en caso de las micropymes. Esa es una de las modificaciones que hizo. Obviamente que impactó en cuanto a todo lo que tiene que ver, y es lo que mayor reproche tiene, es con la eliminación de las sanciones establecidas para los empleadores con respecto a la registración laboral. Toda esta exclusión de las multas, ¿sí? La eliminación, la derogación de la ley 25.323, por ejemplo. La ley en su exposición de motivos explica más o menos a dónde iría, ¿sí? Con esta eliminación. Al fin y al cabo lo que ha provocado es que al eliminar estas multas, estas sanciones ante los incumplimientos registrales por parte de los empleadores, la jurisprudencia haya tenido que recurrir a otorgar reparaciones civiles, ¿sí? Para contemplar el daño que se advierte causado en personas, por ejemplo, que han transitado toda su relación laboral sin ningún tipo de registración. No obstante, así como se han sin ir más lejos, la ley 24.013 incorporó varios requisitos en el artículo 7, incorporó el artículo 7 bis, 7 ter, 7 quater. Igual ha mantenido la obligación de registrar, de hecho, sin ir más lejos, en el periodo de prueba sigue existiendo, que desde el minuto cero que se contrate, aunque esté haciendo utilización de este instituto, el empleador deberá registrar la relación. Pero esta exclusión de las sanciones y las multas ha dejado aparentemente se apreciaría que ha dejado a todos los trabajadores que están en esa situación de irregularidad sin otra herramienta que reclamar por la vía civil, que es lo que está ocurriendo, ¿sí? Con las multas que se están aplicando. Otro tipo de reformas que incorporó, bueno, como ya les dije, los 145 bis, ¿qué más? En caso de extinción del vínculo, Bueno, en caso de extinción del vínculo, con respecto a si bien no lo incorporó a la ley de contrato de trabajo, ha establecido una figura que extrae no sé si por ahí era la pregunta, pero que extrae de otro convenio del Estatuto de la Construcción, dándole la posibilidad a los gremios para que puedan consensuar con los empleadores de establecer lo que se denomina el fondo de desempleo, ¿sí? Esto fue reglamentado y de hecho a mediados de este año el ARCA sacó la reglamentación donde establece que los fondos, o sea, establece primero que es una posibilidad, no es obligatorio, ¿sí? Para cualquier tipo de figura en la cual termine el vínculo laboral, 241, 245. Lo importante es que le da la posibilidad. Honesta, desde mi opinión me parece una figura muy interesante
más allá de su difícil, de que sea muy difícil llevar a la práctica, en sus inicios, la conformación, perdón, que establece el Fondo Común de Inversión es que los empleadores conformen fideicomisos o inviertan en fondos comunes de inversión este dinero para garantizar que una vez ocurrida la extinción del vínculo pueda abonarse al trabajador. Eh, Una última pregunta respecto de Perdón, ¿puedo? Sí, sí, ¿Va? sí, por supuesto. Porque tiene que ver con esto. Totalmente. Adelante. ¿Con qué instrumento se instrumentaría esa institución entre empleadores y trabajadores? Con un convenio colectivo. Respecto a las indemnizaciones agravadas, que usted manifiesta que la ley bases derogó la 2403, el 25323 y demás. ¿Cómo sería el tema de la aplicación de la ley en el tiempo? Un caso, un trabajador que fue despedido 5 meses antes de que salga en vigencia la ley bases, ¿sí? Y está reclamando las indemnizaciones agravadas, ¿sí? El juez no lo aplica, considera que no lo aplica, porque entiende que se trata de multas y hace una interpretación comparándolo con el derecho penal. ¿Cuál es su criterio al respecto? Sí. Bueno, ese fue el criterio adoptado por la provincia de Jujuy, creo, en el caso Alves, uno de los primeros, y que llevó a todo este debate. ¿Son multas o son indemnizaciones? ¿Qué dice usted? ¿Son multas o no? Son claramente indemnizaciones. Tienen un fin resarcir y de reparar y de disuadir también. No solamente y es muy curioso porque aparte el beneficiario era el trabajador y esta interpretación de que al comparárselas con multas de naturaleza penal y aplicar el non bis in idem, al fin y al cabo quien está beneficiando es al empleador. Entonces, en el marco del derecho laboral genera por lo menos ruido esa interpretación. No más. Todo. Gracias, doctora. Muchas gracias. 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 Un placer. Hasta luego. Hasta luego.